¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? Hoy te traigo 10 historias sobrenaturales reales, llenas de misterio, miedo y sucesos inexplicables que ocurrieron en México, Estados Unidos y España. Prepárate para sumergirte en relatos que te pondrán los pelos de punta y te harán dudar de la realidad. No te vayas, porque al final descubrirás detalles que nadie más se atreve a contar. ¡Comencemos! Si te gusta este tipo de historias y quieres seguir descubriendo lo oculto, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar y comentar cuál historia te impactó más o si tienes alguna experiencia similar que quieras compartir. Tu participación es muy importante para que sigamos trayendo contenido escalofriante. Gracias por estar aquí. Historia 1. Me desperté en un hotel de Boston donde nadie recordaba haberme visto llegar. Las luces tenues del pasillo apenas lograban atravesar la puerta entreabierta de la habitación donde desperté. No tenía idea de cómo había llegado ahí, ni siquiera de qué hora era. El aire estaba frío, con un olor a humedad vieja mezclado con un leve aroma a jabón barato. Al levantarme, sentí una confusión extraña, como si todo a mi alrededor fuera un sueño del que no podía escapar. Miré alrededor y vi muebles antiguos, una cama deshecha y un espejo en la pared que reflejaba mi rostro cansado y desorientado. Decidí salir para buscar ayuda. Al caminar por el hotel, noté que el lugar estaba extraño, no había nadie en la recepción, ni en los pasillos. Finalmente encontré a un empleado, un hombre mayor que me miró con sorpresa y desconcierto cuando dije mi nombre. No aparece registrado en ninguna reserva ni en las cámaras de seguridad, me dijo, su voz baja y temblorosa. Sentí un frío helado recorrer mi espalda. Pregunté por las grabaciones y por qué nadie parecía recordar haberme visto llegar, pero él insistía que en los registros no había rastro mío. Intenté hablar con otros huéspedes, pero parecía que el hotel estaba casi vacío o que simplemente nadie me había visto. Mis intentos de salir al exterior también fallaron. Cada vez que intentaba cruzar la puerta principal, esta parecía cerrarse ante mí, como si el edificio mismo me retuviera. A medida que pasaban las horas, la atmósfera se tornaba más opresiva. Escuchaba murmullos lejanos que no podía identificar, sombras que se deslizaban en el rabillo del ojo, y la sensación de que alguien, o algo, me observaba constantemente. El reloj en la pared avanzaba de manera irregular, a veces acelerándose y a veces deteniéndose. Empecé a revisar cada rincón del hotel, buscando pistas, tratando de entender si todo esto era real o una pesadilla. Encontré puertas que conducían a pasillos interminables, habitaciones idénticas y vacías, y un sótano que no figuraba en los planos. En uno de esos cuartos, hallé un diario con fechas y anotaciones que hablaban de desapariciones inexplicables y viajeros que llegaban sin ser vistos, como yo. Cada página describía la confusión, el miedo y la angustia de quienes habían intentado escapar y jamás lo lograron. Con cada lectura, sentía que el hotel se cerraba más sobre mí, como si las palabras atrajeran una presencia oscura que se hacía más fuerte con el paso del tiempo. Intenté usar el teléfono, pero la línea solo emitía estática y susurros distorsionados. La electricidad parpadeaba y la temperatura descendía hasta rozar lo insoportable. Cuando por fin sentí que la desesperación alcanzaba su punto más alto, la puerta de mi habitación se abrió lentamente, y una sombra alargada apareció, silenciosa, invitándome a seguirla por los corredores interminables. No supe si era mi salvación o mi perdición. Desde ese momento, comprendí que el hotel no era un simple edificio, era un lugar donde la realidad y la memoria se desvanecían, y donde los que llegaban desaparecían sin dejar rastro. Yo estaba atrapado en ese limbo, sin saber si algún día podría despertar fuera de aquel sueño oscuro y eterno. Si te gusta este tipo de historias y quieres seguir descubriendo lo oculto, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar y comentar cuál historia te impactó más o si tienes alguna experiencia similar que quieras compartir. Tu participación es muy importante para que sigamos trayendo contenido escalofriante. Gracias por estar aquí. Historia 2. El huésped que nunca usó las manos para abrir puertas. En un hostal de Valencia, en el corazón de Valencia, en un viejo edificio que había sido convertido en un hostal modesto, se alojaba una figura que pronto se volvió el misterio de todos los empleados y huéspedes. Nadie sabía su nombre ni de dónde venía, pero desde su llegada algo en él era distinto. No hablaba mucho, apenas intercambiaba algunas palabras con la recepcionista, y su presencia siempre estaba acompañada de un aire frío que parecía envolver cada habitación por donde pasaba. Lo que más llamó la atención fue su manera peculiar de abrir las puertas.
nunca usaba las manos. Al principio, los empleados pensaron que quizá tenía alguna discapacidad o que usaba algún tipo de herramienta oculta. Pero nadie pudo comprobar nada. Cada vez que lo veían entrar o salir de una habitación, las puertas se abrían sin que él las tocara con las manos. Algunos pensaban que usaba los codos o los pies, pero pronto se dieron cuenta de que ni siquiera eso. El huésped parecía deslizarse a través de los pasillos y las puertas como si tuviera algún poder invisible, o quizás como si el hostal mismo se abriera a su paso. Los otros huéspedes hablaban en susurros entre ellos, inquietos. Decían que sentían escalofríos al verlo acercarse, y que las luces a su alrededor titilaban. Un día, la recepcionista, una joven llamada Laura, decidió seguirlo discretamente para descubrir qué había detrás de aquel comportamiento extraño. Lo vio caminar hacia el pasillo de las habitaciones superiores, pero cuando llegó frente a una puerta, en vez de usar las manos, el huésped extendió su brazo hacia el marco y la puerta se abrió lentamente sin que nadie la tocara. Laura sintió un nudo en el estómago y una mezcla de miedo y curiosidad la impulsaron a acercarse más. Observó cómo él entraba y la puerta se cerraba tras de sí con un golpe seco que resonó en todo el pasillo. Durante las noches siguientes, la recepcionista notó que ese huésped nunca aparecía en las zonas comunes ni interactuaba con nadie más. Se quedaba en su habitación, y las luces parecían apagarse y encenderse por sí solas en su interior. Algunos empleados reportaron ruidos extraños, golpes suaves, susurros, y a veces un llanto apenas audible. Laura decidió investigar el historial del hostal para ver si podía encontrar alguna pista. Descubrió que, hacía varios años, en una de las habitaciones se había producido un incidente extraño. Un huésped había desaparecido sin dejar rastro, y los demás que estaban en el hostal no recordaban haberlo visto partir. Esa habitación era precisamente la que ocupaba aquel huésped misterioso. Intrigada y cada vez más asustada, Laura decidió entrar en la habitación después de que él saliera. Allí encontró la puerta del armario entreabierta, con marcas de rasguños en la madera y una sensación de frío intenso que la hizo retroceder. En la pared, unas extrañas inscripciones hechas con lo que parecía ser polvo oscuro formaban palabras incomprensibles. La recepcionista empezó a escuchar susurros detrás de la puerta del baño, pero al abrir no había nadie. Las noches se volvían más pesadas, el aire más denso, y la figura del huésped aparecía en sus pesadillas, flotando sin tocar el suelo, con una mirada vacía que parecía no pertenecer a este mundo. Una madrugada, Laura escuchó un estruendo fuerte, la puerta del pasillo principal se abrió de golpe, y ella vio al huésped salir sin tocar la manija, desapareciendo en la oscuridad de la calle. En ese momento, comprendió que ese huésped no era humano, que su presencia en el hostal estaba ligada a algo mucho más oscuro que nadie podía imaginar. Intentó hablar con los otros empleados, pero nadie parecía querer recordar ni hablar de ese huésped, como si el simple hecho de mencionarlo trajera mala suerte. A partir de entonces, se comenzaron a reportar desapariciones misteriosas y fenómenos extraños en el hostal. Luces que se apagaban y encendían solas, puertas que se cerraban violentamente, y la sensación constante de que alguien o algo caminaba sin ser visto. Laura nunca volvió a ver al huésped, pero sabía que su sombra seguía caminando por los pasillos del hostal, abriendo puertas sin usar las manos, atrapando a quienes se atrevieran a mirar demasiado de cerca. El misterio permaneció sin resolver, una sombra oscura en el corazón de Valencia que nadie se atrevía a enfrentar. Si te gusta este tipo de historias y quieres seguir descubriendo lo oculto, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar y comentar cuál historia te impactó más o si tienes alguna experiencia similar que quieras compartir. Tu participación es muy importante para que sigamos trayendo contenido escalofriante. Gracias por estar aquí. Historia 3. Las huellas mojadas que aparecían cada noche en el pasillo del motel en Arizona. El motel se alzaba solitario en medio del desierto de Arizona, un edificio antiguo que parecía haberse detenido en el tiempo. Sus paredes desgastadas por el sol ardiente y la pintura descascarada daban la bienvenida a viajeros cansados y curiosos, pero había algo en aquel lugar que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Era el motel donde las huellas mojadas aparecían cada noche, sin explicación ni razón aparente. Todo comenzó cuando Marcos, un viajero solitario que pasaba por la ruta hacia Phoenix, decidió quedarse allí para descansar. Desde el primer momento sintió una extraña sensación de incomodidad, como si algo invisible estuviera observándolo, acechando cada uno de sus movimientos. La recepción estaba a cargo de una mujer mayor, de mirada cansada y sonrisa forzada,
quien le entregó la llave de la habitación número 4 con un susurro casi inaudible: no salga mucho por la noche. Marcos asintió, aunque no entendía el motivo de aquella advertencia velada. Aquella primera noche fue imposible dormir. A cada rato escuchaba pasos leves en el pasillo, como si alguien caminara descalzo, dejando un rastro húmedo sobre el suelo de madera. Intrigado y un poco asustado, se levantó para asomarse por la puerta y mirar el corredor. Lo que vio lo heló de inmediato: unas huellas de agua comenzaban justo frente a su puerta, extendiéndose lentamente hacia la habitación número 4 y terminando abruptamente frente a la puerta número 4, sin que ninguna persona fuera visible. El piso estaba seco, no había charcos ni indicios de por dónde había venido el agua, pero las huellas eran claras, brillantes y perfectamente delineadas, como si alguien con pies mojados hubiera caminado allí hacía pocos minutos. Al día siguiente, Marcos preguntó a la recepcionista sobre esas huellas y la mujer lo miró con ojos cansados, como si llevara ese secreto por años. No es la primera vez que pasan, dijo con voz temblorosa. Siempre aparecen por la noche, y nadie sabe de dónde vienen. Otros huéspedes también mencionaban haber visto esas marcas y escuchado los pasos, pero nunca habían podido ver a nadie caminando por los pasillos. La leyenda del motel era vieja. Hablaban de un hombre que años atrás se había quedado en la habitación 4, un hombre que desapareció sin dejar rastro. Se decía que aquella noche había una tormenta, y que alguien salió corriendo, dejando sus huellas mojadas en el pasillo, pero que nunca llegó a irse. Marcos decidió investigar más. Se quedó despierto varias noches, tratando de captar cualquier señal, cualquier movimiento. Las huellas aparecían siempre alrededor de las 3 de la madrugada, avanzando lentamente hacia la puerta número 4 y desapareciendo justo frente a ella. La última noche, decidió salir al pasillo justo cuando las marcas comenzaron a formarse. No vio nada, solo un aire frío que parecía deslizarse por el corredor y el eco lejano de pasos que se apagaban lentamente. En la oscuridad, pudo distinguir una sombra borrosa que parecía agazapada cerca de la pared, pero al acercarse, desapareció en la nada. Desesperado, Marcos buscó en los archivos locales alguna noticia sobre desapariciones o sucesos extraños relacionados con el motel. Encontró recortes viejos de periódicos que hablaban de un huésped que había desaparecido hace más de 20 años. El mismo hombre de la leyenda, pero también de otros casos similares sin explicación. La atmósfera del motel se volvió cada vez más opresiva. Otros huéspedes empezaron a irse apresuradamente, algunos reportando ruidos extraños, voces susurrantes y una sensación constante de ser observados. La recepcionista, sin embargo, permanecía en su puesto, casi como una guardiana silenciosa de aquel secreto oscuro. Una madrugada, mientras Marcos observaba el pasillo, las huellas comenzaron a formarse nuevamente. Esta vez, sin embargo, un escalofrío recorrió su cuerpo cuando notó que del final de la fila de marcas mojadas emergía una mano translúcida, casi invisible, que parecía intentar alcanzar algo. Los pasos seguían avanzando y la presencia se hacía más intensa, una mezcla de tristeza y desesperación impregnaba el aire. Marcos quiso ayudar, quiso seguir esa sombra, pero sus piernas parecían clavadas en el suelo. La última huella se formó justo delante de la puerta número 4, y entonces la mano desapareció, dejando un silencio sepulcral que envolvió todo el motel. Cuando el amanecer llegó, Marcos sabía que debía irse. Empacó sus cosas con rapidez, sintiendo que algo se había quedado atrapado dentro de esas paredes, algo que no quería ser olvidado. La recepcionista le entregó la cuenta sin mirarlo a los ojos, y al salir, el sol del desierto parecía iluminar un lugar más sombrío de lo que había imaginado. Mientras se alejaba en su auto, miró por el retrovisor y vio, a lo lejos, las huellas mojadas brillando bajo la luz de la luna que aún quedaba. El motel en Arizona guardaba sus secretos con un silencio implacable, y esas huellas mojadas eran la única prueba visible de que algo o alguien se negaba a abandonar ese lugar, una presencia que caminaba eternamente en el pasillo, buscando una salida que jamás encontraría. Si te gusta este tipo de historias y quieres seguir descubriendo lo oculto, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar y comentar cuál historia te impactó más o si tienes alguna experiencia similar que quieras compartir. Tu participación es muy importante para que sigamos trayendo contenido escalofriante. Gracias por estar aquí. Historia 4: La televisión encendida del cuarto 13 en un hotel de Tijuana, que fue clausurado por homicidio en las calles polvorientas de Tijuana, donde el sol se oculta tras un cielo rojizo.
Se erige un edificio abandonado que durante años fue un hotel modesto pero conocido entre los locales por una historia macabra que nadie se atrevía a contar en voz alta. El hotel había sido clausurado abruptamente después de un homicidio que marcó para siempre su destino y el de quienes alguna vez cruzaron sus puertas. La habitación número 13, aquella que se decía maldita, siempre había sido un foco de misterio y miedo. Y aunque el hotel ya estaba cerrado, los vecinos aseguraban que algo seguía vivo dentro de esas paredes. Daniel, un periodista joven obsesionado con casos paranormales, decidió investigar el lugar. Quería descubrir qué había detrás de los rumores que circulaban desde hacía décadas y que hacían que nadie se acercara al hotel después del anochecer. Cuando llegó, el edificio se veía deteriorado, con las ventanas rotas y las puertas oxidadas, pero lo que más llamó su atención fue una luz que parpadeaba en una de las ventanas del segundo piso. La televisión del cuarto 13 estaba encendida. Era imposible, porque no había electricidad ni señales de que alguien pudiera estar dentro. La curiosidad y el temor se mezclaban en su pecho mientras empujaba la puerta principal, que chirrió anunciando su entrada a un lugar olvidado. El aire estaba cargado de un olor rancio a humedad y a algo más, una mezcla de miedo y desesperanza que se impregnaba en cada rincón. Subió las escaleras con cautela, sus pasos resonando en un silencio que parecía absoluto, hasta llegar al pasillo donde estaba el cuarto 13. Desde fuera, la luz azulada de la pantalla iluminaba el marco de la puerta entreabierta. Daniel decidió entrar, y el frío que sintió al cruzar el umbral fue tan intenso que le cortó la respiración por un instante. La televisión mostraba un canal antiguo, sin sonido, imágenes borrosas y figuras que se desvanecían en la pantalla. Pero no era eso lo que le inquietaba, sino la atmósfera que parecía impregnada en ese cuarto, como si la presencia de alguien más estuviera allí, observándolo. Mientras exploraba, escuchó un leve susurro que parecía provenir de las paredes mismas, un eco lejano de voces entrecortadas y sollozos. Se acercó a una mesa donde encontró recortes de periódico amarillentos que relataban el homicidio que había cerrado el hotel. Una pelea brutal entre dos huéspedes terminó con la muerte de uno de ellos, un asesinato que nunca se resolvió y que dejó a la policía sin respuestas claras. Daniel comenzó a sentir que el tiempo en ese lugar se había detenido, y que las historias trágicas se habían quedado atrapadas en el aire, en las paredes, y en esa televisión que nunca debía estar encendida. De repente, la pantalla cambió. Aparecieron imágenes que no parecían de ningún canal conocido, escenas borrosas de un hombre y una mujer discutiendo, gritos ahogados y luego un silencio absoluto. La temperatura en la habitación descendió aún más y la televisión empezó a emitir un sonido tenue, como un suspiro o un lamento que parecía resonar en todo el cuerpo de Daniel. Quiso apagarla, pero el control remoto estaba frío y pegajoso, como si hubiera estado cubierto de algún líquido oscuro, y no respondió a sus intentos. La luz parpadeó, y en ese instante, una sombra cruzó rápidamente detrás de él, una figura que desapareció antes de que pudiera girar para verla. La sensación de ser observado se volvió insoportable, y el cuarto pareció cerrarse sobre él, como si el espacio se redujera y las paredes se acercaran con intención de atraparlo. Sin poder resistir más, Daniel salió corriendo, dejando atrás la habitación 13 y su televisión maldita. Mientras bajaba las escaleras, los susurros se intensificaban, mezclándose con risas distorsionadas y sonidos que parecían venir de un pasado lejano y oscuro. Afuera, la noche había caído y el hotel, a pesar de estar cerrado, parecía respirar, palpitar con una energía que nadie podía comprender. En las semanas siguientes, Daniel intentó regresar para grabar pruebas, pero cada vez que se acercaba al hotel, la electricidad se cortaba misteriosamente en el barrio, las luces parpadeaban y un silencio sepulcral caía sobre todo. Nadie quería hablar del tema, y quienes se atrevieron a contar alguna historia mencionaban la maldición del cuarto 13, una presencia que nunca descansaría, atrapada para siempre en el brillo frío de una pantalla encendida que no debía estar allí. El hotel de Tijuana quedó como un monumento al miedo, a los secretos que el tiempo no pudo enterrar, y a esa televisión que seguía mostrando imágenes de un crimen que nadie había podido olvidar, como un recordatorio oscuro y constante de que algunos lugares nunca deberían ser visitados. Historia 5. Me ofrecieron cambiarme de cuarto en la madrugada en un hostal de Burgos. Sin explicación llegué a Burgos una tarde gris, con la lluvia pegando fuerte contra las ventanas del tren. Había reservado una habitación en un hostal pequeño, escondido en una calle estrecha y empedrada del centro histórico, un lugar barato pero con buenas referencias. La fachada era sencilla, pero al entrar el ambiente era acogedor, con un aire antiguo que invitaba a la tranquilidad.
Me entregaron la llave de la habitación 7, un cuarto pequeño con una cama de madera, paredes desconchadas y un ventanal que daba a un patio interno donde apenas se escuchaba el murmullo del agua de una fuente vieja. Pasé la tarde explorando la ciudad, pero cuando regresé al hostal y me acosté, la sensación de incomodidad empezó a crecer. A eso de las 2 de la madrugada, cuando ya intentaba dormir, escuché el suave golpe en la puerta de mi habitación. Me sobresalté, pero al abrir, no había nadie. Solo un pequeño papel pegado con cinta adhesiva que decía, por favor, cambie de habitación. Es importante. Sin otra indicación ni explicación, la nota me inquietó profundamente. Bajé a la recepción, donde el recepcionista me esperaba con una expresión seria pero amable. Sin mediar palabra, me ofreció cambiarme al cuarto 12. No me dio razones, solo dijo que era por mi seguridad y que debía hacerlo rápido. La noche estaba fría y el aire olía a tierra mojada cuando tomé mis cosas y subí al nuevo cuarto. La habitación 12 era más grande, con una decoración más oscura, cortinas pesadas y una cama con dosel que parecía sacada de otra época. Apenas me acomodé, sentí un peso extraño en el ambiente, como si una presencia invisible vigilara cada uno de mis movimientos. Durante las horas siguientes, los ruidos comenzaron. Pasos lentos y firmes en el pasillo, susurros apenas audibles que parecían llamarme por mi nombre, y una presión constante en el pecho que me impedía respirar con normalidad. Intenté abrir la puerta para regresar al cuarto original, pero estaba cerrada con llave y no había señal en el teléfono. El hostal parecía un laberinto sin salida. Desesperado, caminé por el pasillo, pero las luces parpadeaban y las sombras se alargaban y retorcían con formas imposibles. Vi reflejos en los espejos que no eran míos, y sentí que algo invisible rozaba mi piel con dedos helados. En una de las esquinas, encontré un retrato antiguo colgado torcido en la pared, la imagen de una mujer con ojos vacíos que parecía observarme con tristeza y reproche. Recordé entonces las palabras del recepcionista, por tu seguridad, y comprendí que algo terrible había ocurrido allí. Intenté llamar ayuda, pero el teléfono solo emitía estática. Escuché un golpe seco en la puerta, y luego un susurro que decía, no deberías estar aquí. La noche avanzó con una mezcla de terror y confusión. De repente, la puerta se abrió lentamente y una figura oscura apareció en el umbral. No tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar sus ojos. Quise gritar, pero mi voz se apagó. La figura avanzó hacia mí, y sentí un frío paralizante que me atravesó hasta los huesos. En ese instante, desperté. Estaba en mi cama, sudando frío y con el corazón desbocado. Miré alrededor y vi que la puerta estaba cerrada, pero había una nota en el suelo que decía, cuidado con el cuarto 12. Al día siguiente, en la recepción, pregunté por la historia del hostal y del cuarto 12. La recepcionista, con voz baja y temblorosa, me contó que hacía años una huésped se había suicidado allí, y desde entonces muchos habían reportado sucesos extraños en esa habitación. Nadie quería quedarse allí por mucho tiempo. Me pagaron la habitación 7, pero no pude dormir tranquilo. Sabía que algo me había seguido desde esa noche, algo que no descansaría hasta encontrarme de nuevo en la oscuridad del hostal de Burgos. Historia 6 del niño que caminaba descalzo en el techo del Airbnb en Mérida. Llegué a Mérida buscando tranquilidad y un lugar donde trabajar sin interrupciones. Encontré un Airbnb en un barrio antiguo, con calles empedradas y casas coloniales que conservaban ese encanto melancólico que parece detener el tiempo. La casa era amplia, de paredes blancas y techos altos, con un patio central adornado por una fuente antigua y plantas que daban sombra. Desde el primer momento sentí algo peculiar, una atmósfera densa que no lograba identificar del todo. La primera noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos suaves y lentos sobre el techo, como si alguien caminara descalzo, con cuidado para no hacer ruido, pero el ritmo era constante y tranquilo, como una presencia que no quería ser notada pero insistía en estar allí. Pensé que podía ser algún vecino, o quizá animales desplazándose, pero la cadencia era demasiado humana. Esa misma noche, me asomé al patio y vi que las luces de la calle parpadeaban con un ritmo extraño, como si respondieran a los pasos en el techo. Las noches siguientes el fenómeno se repetía siempre a las 2:34 de la madrugada, sin excepción. Era como un reloj invisible que marcaba la aparición de esa figura caminante. En una de esas noches, decidí subir al techo.
La escalera de madera crujió bajo mis pies y el aire se volvió más frío, un frío que calaba hasta los huesos. Al llegar, no vi a nadie, pero sentí una presencia cerca, como si alguien me observara desde las sombras. El silencio era absoluto, salvo por el susurro del viento y el leve sonido de pasos que cesaron de repente. Empecé a explorar la azotea, que tenía vistas al barrio y a los cielos estrellados, pero la sensación de ser observado crecía con cada segundo. De repente, percibí una figura pequeña y débil moviéndose en el borde, casi invisible en la oscuridad. Era un niño, de cabello oscuro y piel pálida, descalzo, con los pies sucios de polvo y tierra, que caminaba sin hacer ruido. Intenté hablarle, pero él se giró lentamente, mostrando un rostro que parecía arrastrar una tristeza profunda y un vacío inquietante. Sus ojos eran oscuros, casi negros, sin brillo ni vida, y su expresión parecía más una sombra que una persona real. El niño levantó una mano y señaló hacia la casa, como si quisiera que lo siguiera. A pesar del miedo, descendí y recorrí el pasillo hacia el interior, pero al llegar al patio, no encontré rastro alguno de su presencia. Esa noche, el silencio se rompió con susurros en idiomas antiguos que parecían salir de las paredes y con un llanto apagado, que se desvanecía al acercarse. Me di cuenta de que la casa guardaba secretos, historias de un niño que había caminado por esos techos hace años, quizás en vida y quizás más allá de ella. Al día siguiente, hablé con vecinos y algunos mencionaron leyendas sobre un niño que había desaparecido en esa zona, que su espíritu caminaba las noches buscando algo perdido. Me contaron que aquel niño, llamado Mateo, había sido abandonado y que su cuerpo nunca fue encontrado. Los pasos en el techo eran su forma de volver, un eco de su búsqueda eterna. Las noches siguientes, el fenómeno persistió. Los pasos, el frío, la presencia invisible y la sensación constante de que algo o alguien caminaba sobre mí, velando por la casa o quizás acechándome. A cada noche que pasaba, sentía que el niño descalzo me observaba más cerca, que su tristeza se transformaba en algo más oscuro, más desesperado. Intenté marcharme, pero algo me retenía, una fuerza invisible que no me dejaba abandonar ese lugar. El Airbnb en Mérida se convirtió en una prisión silenciosa, donde cada sombra y cada sonido evocaban la presencia del niño que caminaba descalzo en el techo, un niño que no encontraba descanso ni paz, condenado a caminar eternamente bajo la luna, entre susurros y ecos de un pasado que nunca se quiso olvidar. Historia 7. La habitación que se duplicaba al final del pasillo en un hotel de Santa Fe en el centro histórico de Santa Fe, rodeado de calles empedradas y edificios coloniales, se encontraba un hotel pequeño pero lleno de carácter, con un aire antiguo que parecía conservar los susurros de tiempos pasados. Para los huéspedes, el lugar tenía un encanto especial, aunque quienes trabajaban allí solían hablar en voz baja de algo extraño que ocurría al final del pasillo en el segundo piso, una habitación que, inexplicablemente, se duplicaba. Todo comenzó con Ana, una viajera que se alojó en el hotel buscando un retiro tranquilo para escribir. Su habitación estaba al final del pasillo, la número 209, un cuarto con vista a un pequeño jardín interior y una puerta robusta de madera con un picaporte de hierro forjado. Durante los primeros días todo parecía normal, pero una noche, al regresar tarde, notó que al final del pasillo había otra puerta idéntica a la suya. Lo extraño era que siempre había solo una puerta marcada con el número 209 en el plano y en la recepción. Y sin embargo, allí estaba, una segunda puerta, igual a la suya, exactamente frente a la otra, una réplica perfecta. Intrigada y algo inquieta, Ana se acercó a esa segunda puerta. Intentó abrirla, pero el picaporte estaba frío y no respondía a sus intentos. No parecía haber cerradura visible, y sin embargo, la puerta parecía sólida y antigua. Cada noche, esa duplicidad se hacía más evidente, como si la habitación se reflejara a sí misma creando un doble espacio en el pasillo. La recepción no reconocía la existencia de esa segunda puerta. Cuando Ana preguntó al personal, la respuesta siempre era evasiva o negaban que existiera. A partir de ese momento, los sucesos extraños comenzaron a multiplicarse. Escuchaba ruidos provenientes de esa segunda puerta, pasos, susurros, y en ocasiones, risas apagadas que helaban la sangre. Intentó no pensar demasiado, pero la sensación de ser observada crecía con cada día. Una noche, la puerta se abrió lentamente, dejando escapar una luz tenue y una corriente de aire frío que inundó el pasillo. Ana,
temblando, vio que el espacio detrás de la puerta no era el interior del hotel, sino un pasillo oscuro y largo que parecía extenderse hacia la nada. Decidió entrar. A medida que avanzaba, la atmósfera se volvía más densa, el aire más pesado y la oscuridad más absoluta. El silencio era absoluto, roto solo por un eco lejano de sus pasos que parecía multiplicarse y repetirse eternamente. En ese espacio duplicado, las leyes del tiempo y el espacio parecían no existir. Ana se perdió en un laberinto interminable, donde cada puerta conducía a otra igual y los pasillos se doblaban sobre sí mismos. Las paredes susurraban secretos y el suelo parecía vibrar con una energía oscura. Intentó regresar, pero cada vez que giraba, encontraba más puertas idénticas y la salida parecía alejarse en lugar de acercarse. La desesperación comenzó a invadirla. En ese lugar, Ana sintió la presencia de algo más, una sombra que la seguía y la observaba, invisible pero palpable. Susurros en idiomas olvidados se colaban por las rendijas y voces de antiguos huéspedes que parecían atrapados en ese espacio duplicado. Finalmente, logró encontrar una puerta que creía era la salida, pero al abrirla, apareció frente a sí misma, idéntica, como un reflejo. En ese instante comprendió que estaba atrapada en una dimensión paralela, un eco del hotel donde la habitación 209 existía en dos lugares al mismo tiempo, atrapando a quienes cruzaban su umbral. Cuando despertó, estaba en su cama, empapada en sudor frío. El sol comenzaba a asomarse por la ventana y el hotel estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero al mirar el pasillo, la segunda puerta había desaparecido, dejando solo la suya, firme y normal. Al salir, Ana preguntó a la recepción si alguien más había experimentado algo similar. La recepcionista, con una mirada seria y cansada, le contó una leyenda local. Hacía años, un huésped desapareció en esa habitación y desde entonces, algunos viajeros aseguraban haber visto una puerta extra que no existía en los planos, una puerta que llevaba a otro lugar, una copia oscura del hotel que atrapaba las almas de quienes se aventuraban a cruzarla. Ana nunca regresó a ese hotel, pero la imagen de la habitación duplicada quedó grabada en su memoria como un oscuro recordatorio de que hay puertas que no deberían abrirse y espacios que no deben existir en nuestro mundo. Si te gusta este tipo de historias y quieres seguir descubriendo lo oculto, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar y comentar cuál historia te impactó más o si tienes alguna experiencia similar que quieras compartir. Tu participación es muy importante para que sigamos trayendo contenido escalofriante. Gracias por estar aquí. Historia 8. Encontré un diario escondido bajo las baldosas de un hostal en San Sebastián. Desde el momento en que crucé la puerta del hostal en San Sebastián, sentí una mezcla de emoción y extrañeza. Era un edificio antiguo, de esos que guardan secretos en cada rincón, con paredes que parecían susurrar historias olvidadas. La dueña, una mujer mayor con mirada inquisitiva, me entregó la llave de la habitación 5 y me advirtió que cuidara bien el lugar, sin dar mayores explicaciones. La primera noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos leves, como pasos que se desplazaban bajo el suelo de madera. Al principio pensé que eran simples crujidos del edificio viejo, pero con el paso de los días, la sensación se volvió más intensa y persistente. Decidí explorar un poco más y una tarde, mientras limpiaba detrás de un mueble en el pasillo, noté que una de las baldosas estaba floja. Con cuidado, la levanté y encontré debajo un pequeño diario, encuadernado en cuero desgastado, cubierto de polvo y con páginas amarillentas. La curiosidad pudo más y empecé a leer. El diario pertenecía a un antiguo huésped, alguien que había pasado mucho tiempo allí, y que relataba eventos extraños que empezaban con pequeños detalles y terminaban en algo aterrador. Las primeras páginas hablaban de una presencia que se sentía en el hostal, una sombra que parecía moverse por los pasillos y observar a los huéspedes en silencio. Luego, el diario narraba cómo aquella presencia empezaba a influir en los pensamientos y sueños del autor, haciendo que la realidad se distorsionara y que la frontera entre lo real y lo imaginario se volviera borrosa. En cada entrada, el autor describía sucesos que aún no habían ocurrido, prediciendo con exactitud eventos que luego se cumplían al pie de la letra, como si el diario fuera un portal entre el presente y un futuro oscuro. Conforme avanzaba en la lectura, la atmósfera en el hostal se volvía más opresiva. Sentía una presencia constante, un frío que calaba hasta los huesos y un susurro apenas audible que me llamaba por mi nombre en las noches.
Los sueños eran perturbadores, veía figuras oscuras que me perseguían por pasillos infinitos, voces que se mezclaban en un coro de lamentos y puertas que se abrían y cerraban solas. Una noche, decidí investigar el lugar exacto donde encontré el diario. Al remover la baldosa, sentí que algo se movía bajo mis pies, una sombra que parecía despertarse después de años de silencio. Cerré la baldosa con prisa, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Empecé a notar que las páginas del diario cambiaban sutilmente cuando no las miraba, con nuevas anotaciones que describían mi llegada y mis acciones, como si alguien o algo estuviera escribiendo conmigo, anticipando cada movimiento. Intenté hablar con la dueña del hostal, pero ella evitaba el tema y sus ojos tenían un brillo extraño, como si conociera más de lo que decía. Me contó, en voz baja, que varios huéspedes habían desaparecido misteriosamente y que el diario había sido encontrado años atrás, pero nadie se atrevía a tocarlo o leerlo por completo. La última entrada hablaba de una puerta oculta bajo el hostal, un umbral hacia un lugar donde el tiempo no existía y donde las almas se perdían para siempre. El hostal se convirtió en una prisión de sombras y secretos, y yo me sentía atrapado en una historia que no era mía, un relato oscuro que se escribía en las páginas de un diario maldito. Sabía que si no encontraba la manera de salir, terminaría siendo parte de esas líneas, una nota más en un texto interminable de terror y olvido. Cada día que pasaba, la presencia se hacía más fuerte, los susurros más claros, y la realidad más frágil. El hostal en San Sebastián ya no era solo un lugar para descansar, sino un laberinto donde los ecos del pasado y el futuro se entrelazaban, y donde un diario escondido bajo las baldosas guardaba la llave para entender, o para perderse definitivamente. Historia 9. El ascensor que bajaba solo hasta un nivel inexistente en un edificio de Ciudad de México en el corazón de Ciudad de México, entre edificios que se levantan desafiando al cielo, existe una torre antigua que desde su construcción ha acumulado historias extrañas y leyendas urbanas que circulan en sus pasillos y oficinas. El edificio, de 15 pisos, era conocido por su ascensor peculiar, una vieja cabina metálica con puertas corredizas y un panel de botones que parecía haber quedado congelado en el tiempo. Para los empleados y visitantes, el ascensor era solo un medio para subir y bajar, pero algunos notaban que a veces hacía movimientos extraños que no correspondían a ningún piso del edificio. Carlos, un joven asistente administrativo que trabajaba en el 10º piso, fue el primero en notar algo fuera de lo común. Una tarde, después de horas extras y con el cansancio pesando en su cuerpo, decidió tomar el ascensor para bajar y salir del edificio. Al presionar el botón del primer piso, el ascensor comenzó su descenso, pero algo lo detuvo antes de llegar. El botón de la planta -3 empezó a brillar, un piso que según los planos y la seguridad del edificio, no existía. Intrigado, Carlos observó cómo el ascensor bajaba lentamente, cruzando niveles que ni siquiera estaban indicados en el panel, un descenso hacia lo desconocido. Al llegar a ese supuesto piso -3, las puertas se abrieron con un chirrido largo y penetrante, revelando un pasillo oscuro y húmedo, con paredes cubiertas de moho y un aire viciado que parecía no haber sentido la luz en décadas. Sin pensarlo, Carlos salió del ascensor y caminó por el pasillo, cuya única iluminación provenía de una tenue luz fluorescente que parpadeaba y lanzaba sombras inquietantes en las paredes. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de sus pasos. No había ventanas, ni señal de que ese nivel perteneciera realmente al edificio. Mientras avanzaba, encontró puertas cerradas con cadenas oxidadas y rótulos desgastados que apenas se leían: almacén, sótano 1, archivo. Pero algo más perturbador apareció cuando una de las puertas se abrió sola, revelando una habitación vacía, excepto por una vieja grabadora que emitía un zumbido constante y un susurro entrecortado que parecía llamarlo por su nombre. Carlos quiso retroceder, pero una fuerza invisible parecía empujarlo hacia adelante, hacia un cuarto al final del pasillo donde el aire se volvía más frío y pesado. La puerta estaba entreabierta. Al asomarse, vio sombras moviéndose entre cajas viejas y documentos apilados. De repente, sintió un susurro claro y cercano: no debiste venir aquí. El miedo lo paralizó, y al intentar volver al ascensor, descubrió que éste había desaparecido, dejando solo una pared sólida donde debía estar. El pánico creció y comenzó a buscar una salida, pero el pasillo parecía haberse transformado en un laberinto imposible, con paredes que se estrechaban y se ampliaban, mientras las sombras susurraban en lenguas extrañas y risas distorsionadas. Después de lo que parecieron horas,
Carlos logró encontrar una escalera que descendía aún más, a un nivel que no figuraba en los planos, y que emanaba una oscuridad casi palpable. Mientras bajaba, sus sentidos se agudizaban y su mente se llenaba de imágenes borrosas, rostros pálidos, figuras encapuchadas, y la sensación constante de que alguien lo observaba desde la oscuridad. Finalmente, encontró un hueco donde se podía escuchar el sonido del ascensor, pero al llegar, este volvió a aparecer, con las puertas abiertas invitándolo a entrar. Sin otra opción, Carlos entró y presionó con desesperación todos los botones, hasta que la cabina comenzó a ascender rápidamente. Cuando las puertas se abrieron, estaba de regreso en el vestíbulo, rodeado por el bullicio cotidiano del edificio, como si nada hubiera pasado. Pero Carlos sabía que no era así. Sus compañeros lo miraban extrañados, y al preguntarle qué había hecho tanto tiempo, él no supo qué responder. Los días siguientes intentó alertar a la administración, pero nadie quiso escuchar sobre el piso -3 ni sobre el ascensor que bajaba solo. El edificio parecía proteger ese secreto oscuro, y quienes hablaban demasiado terminaban dejando sus trabajos o desapareciendo sin explicación. Carlos, por su parte, comenzó a notar cambios en sí mismo, pesadillas constantes con el piso prohibido, voces que lo llamaban en sueños y una sensación de que algo lo seguía más allá del mundo visible. A veces, al llegar a la oficina, encontraba el botón del piso -3 encendido en el ascensor, como si alguien o algo lo invitara a volver a descender al nivel donde el tiempo y la realidad se doblaban, y donde la oscuridad aguardaba eternamente. El ascensor del edificio en Ciudad de México no solo era un medio para desplazarse, era un portal hacia un abismo oculto, un lugar que no debía existir, un nivel que atrapaba a quienes se atrevían a pisarlo, consumiéndolos poco a poco en un misterio sin fin. Historia 10. La sombra que se sentaba en mi cama en cuanto apagaba la luz en una cabaña de Tennessee. Llegué a Tennessee buscando un refugio lejos del bullicio de la ciudad, un lugar donde pudiera desconectar y encontrar paz. Encontré una cabaña aislada, rodeada de un bosque denso que parecía susurrar historias antiguas con el viento entre las hojas. La construcción era rústica, con paredes de madera envejecida y una chimenea apagada que conservaba el olor a leña quemada. Desde la primera noche, sentí que algo no encajaba. Al apagar la luz, una presión invisible se posaba sobre mi pecho y el aire se volvía denso, como si la oscuridad misma cobrara vida. Poco después, empezó a manifestarse la sombra. Siempre aparecía en el mismo lugar, al borde de la cama, como si alguien se sentara allí, observándome en silencio. No tenía forma definida, solo una mancha oscura que se movía con lentitud y parecía absorber toda la luz a su alrededor. Intenté ignorarla, pero la sensación de ser vigilado crecía con cada noche. El silencio de la cabaña se rompía solo por susurros bajos, casi inaudibles, que parecían venir de la sombra misma, palabras incomprensibles que helaban la sangre. Una madrugada, armado de valor, encendí la lámpara justo cuando la sombra comenzaba a formarse. Pero entonces, algo inesperado sucedió, la sombra pareció encogerse, como si la luz le quemara, y emitió un sonido que podría describirse como un lamento profundo, una mezcla de dolor y rabia que resonó en toda la habitación. Al día siguiente, revisé la historia de la cabaña y descubrí que hacía décadas había pertenecido a una familia que desapareció, sin dejar rastro. Algunos vecinos hablaban de una tragedia, de un miembro de la familia que murió en la cama donde yo ahora dormía, y que su espíritu nunca encontró descanso. Cada noche, la sombra se hacía más tangible, y sentía como el colchón se hundía bajo su peso invisible, como si realmente alguien se sentara a mi lado. Empecé a tener sueños perturbadores donde la sombra tomaba forma humana y me hablaba con voz susurrante, narrándome fragmentos de su vida y su muerte, una historia de soledad, traición y desesperanza. Intenté marcharme, pero una fuerza desconocida parecía mantenerme atado a esa cabaña, como si la sombra quisiera contar su historia a través de mí o necesitara mi compañía para no sentirse sola. Las noches se volvieron una batalla entre la luz y la oscuridad, entre mi voluntad y la presencia que se aferraba a mi alma. La sombra en Tennessee no era solo un espectro, era una historia viva, una presencia que se sentaba en mi cama cada vez que apagaba la luz, recordándome que algunos lugares guardan secretos que nunca mueren y que la oscuridad puede ser mucho más que ausencia de luz. Si te gusta este tipo de historias y quieres seguir descubriendo lo oculto, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar y comentar cuál historia te impactó más o si tienes alguna experiencia similar que quieras compartir.
Tu participación es muy importante para que sigamos trayendo contenido escalofriante. Gracias por estar aquí.